35 especialistas abandonaron el Porsche del millonario. Cuando el humilde mecánico lo tocó, reveló: el sol de agosto caía con fuerza sobre la Ciudad de México, cuando Roberto Medina observaba el Porsche 911 GT3 plateado estacionado frente al taller de su compadre Javier. A sus 38 años, Roberto había visto todo tipo de vehículos durante sus 20 años como mecánico, pero ese Porsche era diferente. No por su valor de más de 3 millones de pesos, sino porque llevaba 2 meses siendo rechazado por cada especialista certificado en la ciudad. El dueño del automóvil, un hombre de traje impecable que se hacía llamar simplemente el señor Marcos, había llegado esa mañana con una expresión de frustración que Roberto conocía bien. Era la misma mirada de desesperación que él mismo había tenido 6 meses atrás, cuando su propio taller en la colonia agrícola oriental cerró por falta de capital para renovar equipos y competir con las grandes cadenas. Roberto ya no tenía taller propio, ni las herramientas de diagnóstico computarizado que antes lo enorgullecían, ni siquiera el prestigio que alguna vez disfrutó como uno de los mejores mecánicos especializados en vehículos europeos de alto rendimiento. Ahora trabajaba como mecánico freelance, aceptando trabajos esporádicos en talleres de conocidos, viviendo en un pequeño departamento rentado en Iztapalapa con su madre enferma. Pero lo que no había perdido era su oído excepcional para los motores y esa intuición técnica que 20 años de experiencia le habían dado, especialmente con vehículos Porsche, su verdadera especialidad desde que trabajó 5 años en la agencia oficial antes de independizarse. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Nadie ha podido resolver esto, estaba diciendo el señor Marcos a Javier, el dueño del taller. Su voz revelaba cansancio y una frustración contenida. He llevado el carro a 35 especialistas certificados. 35, ¿me oyes? 3 de ellos trabajan directamente para Porsche México. Todos dicen lo mismo. Los diagnósticos computarizados no muestran ningún error. Según las máquinas, el carro está perfecto. Pero yo sé que algo está mal. Roberto, que estaba terminando de cambiar las balatas de un Tsuru en la bahía contigua, no pudo evitar escuchar la conversación. Javier, su compadre desde hace 15 años, era honesto hasta la médula y no quería tomar el trabajo. Señor, con todo respeto, si 35 especialistas no pudieron resolverlo, yo tampoco creo poder ayudarle. Mi taller es modesto, no tengo el equipo que tienen las agencias certificadas. El señor Marcos suspiró profundamente. El problema es intermitente. A veces el carro funciona perfectamente durante días. Otras veces, especialmente en trayectos largos a velocidades altas, pierde potencia progresivamente, como si el motor se ahogara. Luego, después de enfriarse, vuelve a funcionar normalmente. Los 35 mecánicos han hecho pruebas con todas sus computadoras. Cambiaron sensores, revisaron inyectores, verificaron el turbo, analizaron la computadora central. Gasté más de 400,000 pesos en diagnósticos y reparaciones que no solucionaron nada. Roberto terminó de limpiar sus manos con un trapo y se acercó discretamente. El señor Marcos vestía un traje que probablemente costaba más que 3 meses de trabajo de Roberto. Pero había algo en su lenguaje corporal que no era arrogante. Era la postura de alguien genuinamente frustrado con un problema que su dinero no podía resolver. ¿Puedo hacer una pregunta?, intervino Roberto con respeto. Javier lo miró sorprendido, pero el señor Marcos asintió. ¿A qué velocidades exactamente comienza la pérdida de potencia? El señor Marcos lo evaluó con la mirada. Entre 180 y 200 kilómetros por hora, después de unos 20 minutos sostenidos.
¿Y el problema es gradual o súbito? Gradual, muy gradual, como si algo estuviera restringiendo progresivamente el flujo de algo. Roberto asintió pensativamente. ¿Los mecánicos revisaron el sistema de ventilación del tanque de combustible? El señor Marcos frunció el ceño. ¿El sistema de ventilación? No lo mencionaron específicamente. Revisaron el sistema de combustible completo, dijeron. El sistema de combustible y el sistema de ventilación del tanque no son exactamente lo mismo, explicó Roberto. En los Porsche GT3, especialmente los modelos más recientes, hay una válvula de ventilación muy específica que permite que el tanque respire mientras el combustible es consumido a altas velocidades. Si esa válvula se obstruye parcialmente, el tanque crea un vacío que restringe progresivamente el flujo de combustible a altas demandas. Los sensores de presión no lo detectan porque está dentro de los parámetros normales hasta que el problema se vuelve severo. Y como es intermitente, dependiendo de factores ambientales como la temperatura y la presión atmosférica, puede no presentarse durante las pruebas en el taller. El silencio que siguió fue absoluto. Javier miraba a Roberto con sorpresa y admiración. El señor Marcos había cambiado completamente su expresión. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza mezclada con incredulidad. Ninguno de los 35 especialistas mencionó eso, dijo el señor Marcos lentamente. Absolutamente ninguno. Roberto se encogió de hombros con modestia. Es un problema raro. Solo lo he visto 2 veces en mi carrera, ambos en GT3. La válvula está oculta en una ubicación complicada, y a menos que específicamente sepas buscarla, los diagnósticos computarizados estándar no la detectan. ¿Puedes verificarlo? Roberto miró a Javier, quien asintió inmediatamente. El problema es que necesito levantar el carro y acceder a la parte trasera del tanque de combustible. No es difícil, pero lleva tiempo. Unas 2 horas de trabajo solo para verificar si ese es realmente el problema. Hazlo, dijo el señor Marcos sin dudar. Por favor. Durante las siguientes 2 horas, Roberto trabajó con la concentración intensa de un cirujano. Levantó el Porsche en el elevador del taller, removió cuidadosamente los paneles de acceso traseros y comenzó a inspeccionar el sistema de ventilación del tanque. Javier lo asistía ocasionalmente, pasándole herramientas, pero principalmente observaba con fascinación cómo Roberto trabajaba. El señor Marcos también se quedó, rechazando la oferta de esperar en la pequeña oficina con aire acondicionado. Prefirió observar desde una distancia prudente. Roberto localizó la válvula de ventilación, una pieza pequeña pero crucial del sistema. Cuando la removió y la inspeccionó cuidadosamente bajo la luz, encontró exactamente lo que sospechaba. Una obstrucción parcial causada por residuos de combustible cristalizados que habían creado una especie de barniz en el interior de la válvula. No era suficiente para bloquearla completamente, lo que explicaba por qué funcionaba normalmente en condiciones de baja demanda, pero bajo el estrés de alta velocidad sostenida, la restricción se volvía significativa. «Aquí está el problema», anunció Roberto, mostrando la válvula al señor Marcos. Explicó detalladamente cómo los residuos se habían acumulado, probablemente durante meses, creando una restricción que solo se manifestaba bajo condiciones específicas de alta demanda de combustible. Es por eso que ningún diagnóstico computarizado lo detectó. Los sensores miden presión y flujo, pero esta obstrucción es tan específica que solo afecta el rendimiento en condiciones extremas que probablemente ninguno de los 35 mecánicos replicó durante sus pruebas. El señor Marcos tomó la pequeña válvula en sus manos, observándola como si fuera un artefacto alienígena. 35 especialistas certificados, murmuró.
con equipos de diagnóstico de millones de pesos y ninguno encontró esto. No es su culpa, dijo Roberto con generosidad profesional. Los diagnósticos modernos son excelentes, pero a veces los problemas mecánicos viejos requieren experiencia específica. Esta válvula es una pieza que fue rediseñada en los modelos GT3 después de 2018, y no todos los mecánicos conocen su historia de problemas. ¿Tienes la pieza de repuesto?, preguntó el señor Marcos. Roberto negó con la cabeza. Es una pieza que hay que pedir específicamente a Porsche, pero puedo limpiar esta completamente y reinstalarla. Funcionará perfectamente. Sin embargo, le recomendaría que eventualmente ordene una nueva como precaución. La pieza original cuesta alrededor de 3,000 pesos. Límpiala e instálala, dijo el señor Marcos inmediatamente, y dame el número de parte exacto para que ordene la pieza nueva. Roberto pasó la siguiente hora limpiando meticulosamente la válvula, usando solventes especiales y verificando cada milímetro del componente. Cuando estuvo satisfecho con el resultado, la reinstaló cuidadosamente, asegurándose de que todas las conexiones estuvieran perfectas. Finalmente, bajó el Porsche del elevador y lo llevó al exterior para una prueba. ¿Quiere acompañarme en la prueba de manejo?, ofreció Roberto. El señor Marcos asintió. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto condujo el Porsche por el circuito interior, llevándolo a velocidades que, aunque no eran los 200 kilómetros por hora, donde normalmente aparecía el problema, eran suficientes para verificar que el flujo de combustible era constante. El motor respondía con la precisión característica de Porsche, sin ningún signo de la pérdida de potencia que había atormentado al vehículo. El problema está resuelto, confirmó Roberto al regresar al taller. Pero le recomiendo hacer una prueba más larga en carretera abierta para confirmarlo completamente. Si puede, llévelo a un viaje de al menos 100 kilómetros a velocidades de autopista. Si el problema no reaparece, estamos bien. El señor Marcos sacó su cartera. ¿Cuánto te debo? Roberto hizo un cálculo mental rápido. Fueron 2 horas de diagnóstico y 1 hora de reparación. 3 horas a 500 pesos la hora, más los solventes especiales que usé. 2,000 pesos en total. El señor Marcos lo miró fijamente. 2,000 pesos. Después de que gasté 400,000 en 35 especialistas que no resolvieron nada. Es un precio justo por el trabajo realizado, dijo Roberto simplemente. El señor Marcos sacó un fajo de billetes y contó 5,000 pesos. Este es el pago por tu trabajo. Los 3,000 extras son porque resolviste en 3 horas lo que nadie pudo resolver en 2 meses. Roberto dudó, pero el señor Marcos insistió. Por favor, acéptalo, te lo ganaste completamente. Cuando el Porsche se alejó del taller, Javier palmeó el hombro de Roberto. Compadre, ese era Ricardo Mendoza. Roberto lo miró sin comprender. ¿Quién? ¿Ricardo Mendoza? ¿El dueño de Transportes Mendoza? ¿Una de las empresas de logística más grandes del país? Compadre, ese hombre tiene una fortuna de más de 1,000 millones de pesos. Roberto se encogió de hombros. No importa quién sea, era un cliente con un problema y yo lo resolví. Lo que Roberto no sabía era que esa simple actitud, combinada con su competencia técnica excepcional, había llamado profundamente la atención de Ricardo Mendoza. Esa misma noche, Ricardo hizo una llamada a Sergio Ramírez, un investigador privado discreto que ocasionalmente usaba para verificar antecedentes de personas en posiciones de confianza en su empresa. Sergio, necesito información sobre una persona. Roberto Medina, mecánico, trabaja en un taller en la colonia agrícola oriental, pero quiero que la investigación sea respetuosa. No estoy buscando secretos oscuros, solo quiero entender su historia. Sergio Ramírez era profesional y discreto. Durante los siguientes 3 días,
compiló un expediente completo sobre Roberto Medina. Lo que descubrió era simultáneamente impresionante y conmovedor. Roberto Medina Hernández, 38 años, había comenzado como aprendiz de mecánico a los 16 años en un taller modesto de Iztapalapa. Su talento natural y hambre de conocimiento lo destacaron rápidamente. A los 22 años, fue contratado por Porsche México como mecánico junior, una posición codiciada que normalmente requería estudios técnicos formales. Roberto no tenía certificados académicos, pero su competencia práctica era indiscutible. Durante 5 años en la agencia oficial, Roberto se especializó en los modelos de alto rendimiento de Porsche, particularmente la línea GT. Clientes llegaban a pedir específicamente que Roberto trabajara en sus vehículos. Su reputación era impecable, nunca un reclamo, siempre diagnósticos precisos y reparaciones duraderas. A los 27 años, Roberto tomó la decisión audaz de abrir su propio taller especializado en vehículos europeos de alto rendimiento. Con ahorros modestos y un préstamo bancario, estableció Taller Medina en la colonia agrícola oriental. Durante 10 años, el negocio prosperó modestamente. No era rico, pero ganaba bien y construyó una reputación sólida entre un nicho de clientes que valoraban calidad sobre precio. El desastre llegó hace 2 años. La madre de Roberto, su única familia, fue diagnosticada con diabetes severa que requería tratamiento constante y costoso. Roberto gastó todos sus ahorros en medicamentos y cuidados médicos. Simultáneamente, el sector automotriz mexicano enfrentó una crisis aguda. Las grandes cadenas de talleres con respaldo corporativo comenzaron a dominar el mercado, ofreciendo precios que los talleres independientes no podían igualar. Roberto intentó adaptarse, pero sin capital para invertir en el equipo de diagnóstico computarizado de última generación que los vehículos modernos requerían, comenzó a perder clientes. La competencia lo obligó a bajar precios hasta el punto donde apenas cubría costos. Hace 6 meses, cuando el préstamo bancario venció y no pudo refinanciarlo, tuvo que cerrar el taller. Desde entonces, Roberto había estado trabajando como mecánico freelance, aceptando trabajos donde pudiera. Vivía con su madre en un departamento rentado pequeño en Iztapalapa, dedicando la mitad de sus ingresos a los medicamentos de ella. A pesar de las dificultades, nunca había faltado al pago de renta, nunca había caído en vicios, y mantenía una reputación impecable en la comunidad de mecánicos de la ciudad. Los antiguos clientes de Roberto hablaban de él con respeto casi reverencial. «El mejor mecánico que conocí», decía uno. «Honesto hasta lo ridículo», comentaba otro. Una vez me dijo que no hiciera una reparación cara porque no era necesaria. Me ahorró 15,000 pesos cuando podría habérmelos cobrado fácilmente. Sergio también descubrió que Roberto había rechazado varias ofertas de empleo de talleres grandes. Cuando preguntó discretamente por qué, un colega le explicó: «Roberto no acepta trabajar en lugares donde le piden hacer reparaciones innecesarias para aumentar facturación. Es terco en eso, prefiere ganar menos pero mantener su integridad». El expediente que Sergio entregó a Ricardo Mendoza pintaba el retrato de un hombre de carácter excepcional, aplastado por circunstancias que estaban más allá de su control, pero que nunca había comprometido sus valores o competencia profesional. Ricardo leyó el expediente completo 2 veces. Había algo en la historia de Roberto que resonaba profundamente con él. Ricardo mismo había comenzado con una sola camioneta de reparto hace 30 años. Sabía lo que significaba luchar, sacrificarse y mantener integridad cuando sería más fácil tomar atajos. 3 días después del incidente del Porsche,
Ricardo regresó al taller de Javier. Llegó temprano en la mañana, esta vez conduciendo un Mercedes clase S negro. Roberto estaba trabajando en un Honda Accord cuando vio llegar el Mercedes. Su corazón se aceleró ligeramente al reconocer al señor Marcos bajando del vehículo. Había reaparecido el problema del Porsche. «Buenos días, Roberto», saludó Ricardo cordialmente. «Buenos días, señor Marcos. ¿Hay algún problema con el Porsche?» «Todo lo contrario. Funciona perfectamente. Lo llevé a un viaje a Querétaro y regreso, más de 400 kilómetros a velocidades altas, sin un solo problema. Viniste exactamente con el diagnóstico y la solución». Roberto sintió alivio y satisfacción profesional. «Me da gusto que esté resuelto». Ricardo se acercó más. «Hoy no vine por el Porsche, vine por otro asunto. Tienes unos minutos para conversar». Roberto miró a Javier, quien asintió inmediatamente. «Claro, señor Marcos». Caminaron hasta una pequeña área de descanso fuera del taller, lejos del ruido de las herramientas neumáticas y el olor a aceite. Ricardo fue directo al punto. «Roberto, voy a serte completamente honesto. Mi nombre completo es Ricardo Mendoza. Soy el fundador y dueño de Transportes Mendoza. Tenemos una flota de más de 500 vehículos, desde camionetas de reparto hasta tractocamiones. Tenemos contratos con algunas de las empresas más grandes del país». Roberto procesó esta información sin cambiar su expresión. «Es impresionante, señor Mendoza. Lo que no es impresionante», continuó Ricardo, «es que tengo un departamento de mantenimiento con 20 mecánicos, equipado con tecnología de punta, y ninguno de ellos pudo resolver lo que tú resolviste en 2 horas. Eso me hizo reflexionar sobre algo importante. La tecnología es útil, pero no reemplaza la experiencia y el conocimiento profundo». Roberto escuchó en silencio, sin estar seguro a dónde quería llegar Ricardo. «He investigado tu historia, Roberto. Sé que tuviste un taller exitoso, sé por qué tuviste que cerrarlo y sé cómo has estado trabajando desde entonces. También sé que tienes una reputación impecable, que eres considerado uno de los mejores mecánicos especializados en vehículos de alto rendimiento en la Ciudad de México». Roberto sintió una mezcla de sorpresa y ligera incomodidad por ser investigado, pero también curiosidad por la intención detrás de esto. «Quiero ofrecerte algo», dijo Ricardo. «No es caridad, es una oportunidad de negocio basada puramente en tu competencia. Transportes Mendoza necesita un supervisor técnico para nuestro departamento de mantenimiento. Alguien que no solo entienda la mecánica profundamente, sino que pueda capacitar a otros, establecer estándares de calidad y asegurar que nuestra flota funcione al máximo rendimiento». Ricardo hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «El salario es de 45,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño que pueden aumentar eso en un 30%. Prestaciones completas, incluidos seguro de gastos médicos mayores para ti y un dependiente directo. Tendrías tu propia oficina y taller equipado. Y lo más importante, total autoridad para establecer protocolos de mantenimiento basados en tu experiencia». Roberto se quedó sin palabras. 45,000 pesos mensuales era más de lo que ganaba en 3 meses buenos como freelance. «¿Por qué yo?», logró preguntar finalmente. «Porque en 2 horas demostraste más competencia que 35 especialistas certificados en 2 meses», respondió Ricardo simplemente. «Porque tu historial muestra que priorizas calidad y honestidad sobre ganancias rápidas. Porque necesito a alguien que pueda elevar el nivel de mi departamento de mantenimiento, y creo que tú eres esa persona. Señor Mendoza, yo no tengo certificaciones formales en gestión o supervisión, solo soy un mecánico. Los certificados se pueden obtener,
Y te pagaremos cualquier curso que necesites. Lo que no se puede enseñar fácilmente es tu instinto técnico y tu ética de trabajo. Eso es lo que valoro. Roberto sintió que su cabeza daba vueltas. ¿Cuándo necesitaría una respuesta? Tómate el fin de semana para pensarlo, dijo Ricardo, pero tengo un presentimiento de que esta oportunidad podría cambiar tu vida, Roberto. Ese fin de semana fue uno de los más largos en la vida de Roberto. Conversó extensamente con su madre, quien lloró de alegría al saber que el trabajo incluía seguro médico. Habló con Javier, quien lo animó entusiastamente a aceptar. Consultó con algunos colegas de confianza, quienes confirmaron que Transportes Mendoza era una empresa seria y respetada. El domingo por la noche, Roberto llamó al número que Ricardo le había dado. «Señor Mendoza, acepto su oferta. Le prometo que no se arrepentirá». «Nunca dudé que aceptarías, Roberto», respondió Ricardo con satisfacción evidente en su voz. «Bienvenido a Transportes Mendoza». El primer día de Roberto en las instalaciones de Transportes Mendoza en la zona industrial de Vallejo fue abrumador. El complejo era enorme, con varios edificios, incluyendo un taller de mantenimiento del tamaño de una catedral, equipado con equipo de diagnóstico de última generación, elevadores de todo tipo y áreas especializadas para diferentes tipos de vehículos. Roberto fue recibido por Héctor Salazar, el gerente de operaciones de la empresa y mano derecha de Ricardo. Héctor era un hombre de unos 50 años, con cabello completamente cano y una presencia que imponía respeto natural. «Ricardo me habló mucho de ti», dijo Héctor, estrechando firmemente la mano de Roberto. «Resolver el problema del Porsche después de que 35 especialistas fallaron es impresionante, pero lo que más impresionó a Ricardo fue tu actitud, tu humildad y tu honestidad». Durante esa primera semana, Roberto observó meticulosamente el funcionamiento del departamento de mantenimiento. Conoció a los 20 mecánicos del equipo, revisó los protocolos existentes y analizó los registros de mantenimiento de la flota. Lo que descubrió lo preocupó. El departamento estaba sobreespecializado en diagnósticos computarizados, pero deficiente en conocimiento mecánico fundamental. Los técnicos eran competentes usando las máquinas de diagnóstico, pero cuando se enfrentaban a problemas que las computadoras no detectaban, se perdían. Además, había una cultura de reemplazar componentes en lugar de diagnosticar problemas raíz, lo que resultaba en costos de mantenimiento innecesariamente altos. En su primera reunión formal con el equipo, Roberto fue directo pero respetuoso. «He revisado los registros de mantenimiento de los últimos 6 meses», comenzó. «Nuestro costo promedio de mantenimiento por vehículo está 30% por encima del estándar de la industria. No es porque nuestros vehículos sean peores, es porque estamos reemplazando partes que podrían repararse o que ni siquiera están causando el problema real». Los mecánicos lo miraron con una mezcla de defensividad y curiosidad. Roberto continuó, manteniendo un tono colaborativo en lugar de acusatorio. «No estoy criticando el trabajo que han hecho. El problema es sistemático, no individual. Hemos confiado demasiado en las computadoras y no suficiente en conocimiento mecánico fundamental. Mi objetivo en las próximas semanas es ayudarlos a desarrollar a ambos». Durante el siguiente mes, Roberto implementó cambios significativos. Estableció sesiones de capacitación diarias donde compartía su conocimiento técnico. Enseñaba a los mecánicos a escuchar motores, a identificar problemas por sonido y vibración, a pensar críticamente sobre diagnósticos en lugar de solo seguir lo que las computadoras indicaban. Al principio, algunos mecánicos más jóvenes fueron escépticos. Estaban acostumbrados a confiar completamente en la tecnología. Pero cuando vieron a Roberto diagnosticar problemas complejos que habían eludido a las computadoras, su respeto creció rápidamente.
Un caso particular consolidó la autoridad de Roberto. Una camioneta de reparto presentaba un problema intermitente de sobrecalentamiento que había confundido al equipo durante 2 semanas. Habían reemplazado el termostato, verificado la bomba de agua, purgado el sistema de enfriamiento y revisado todos los sensores. El problema persistía. Roberto pidió dar una prueba de manejo a la camioneta. Durante 30 minutos la condujo por diferentes tipos de terreno y velocidades, escuchando atentamente. Finalmente regresó con un diagnóstico. El problema no está en el sistema de enfriamiento, está en el embrague del ventilador. Está patinando intermitentemente, especialmente bajo carga. Por eso, el problema solo aparece en ciertas condiciones. Reemplazaron el embrague del ventilador y el problema desapareció completamente. Los mecánicos quedaron impresionados, no solo por el diagnóstico correcto, sino por el método. Roberto les explicó exactamente cómo había llegado a esa conclusión, qué sonidos había escuchado, qué comportamientos había observado. Convirtió el diagnóstico en una lección de aprendizaje. A los 3 meses, los resultados eran indiscutibles. Los costos de mantenimiento habían bajado un 25%. El tiempo promedio de reparación se había reducido en un 30%. Y más importante, la flota estaba funcionando con mayor confiabilidad. Las fallas inesperadas en ruta se habían reducido dramáticamente. Ricardo Mendoza observaba estos resultados con satisfacción creciente. Su intuición sobre Roberto había sido correcta. Pero lo que más valoraba no eran solo los números, sino cómo Roberto había transformado la cultura del departamento. Los mecánicos ya no solo seguían protocolos, estaban aprendiendo a pensar crítica y creativamente. En una reunión trimestral, Ricardo llamó a Roberto a su oficina privada. «Los números hablan por sí mismos, Roberto», dijo Ricardo, mostrando los reportes financieros. «En 3 meses has ahorrado a la empresa casi 2 millones de pesos en costos de mantenimiento. Pero lo más valioso es que has elevado la competencia de todo el equipo. Gracias, señor Mendoza, el equipo es bueno, solo necesitaban un enfoque diferente». Ricardo se reclinó en su silla ejecutiva. «Roberto, tengo otra propuesta para ti. Quiero expandir lo que has hecho en mantenimiento a otras áreas de la empresa. Estoy creando una nueva división, excelencia operativa. Se encargará de optimizar procesos, capacitar personal y asegurar que mantengamos los más altos estándares en todas nuestras operaciones». Roberto escuchó con atención creciente. «Quiero que lideres esa división como director de excelencia operativa. El salario sería de 80,000 pesos mensuales, más participación en utilidades. Tendrías un equipo propio y presupuesto para contratar consultores especializados cuando sea necesario». Roberto se quedó sin aliento. 80,000 pesos mensuales. Hace un año estaba ganando 10,000 en un mes bueno. Ahora se le ofrecía un salario que nunca había soñado posible. «Señor Mendoza, yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió Ricardo. «Confío en ti, Roberto. Has demostrado que tienes no solo competencia técnica, sino también visión estratégica y habilidad para desarrollar personas. Esas son cualidades raras». Roberto aceptó, y durante los siguientes 6 meses transformó la división de excelencia operativa en un motor de mejora continua para toda la empresa Transportes Mendoza. Implementó programas de capacitación en múltiples departamentos, estableció métricas de desempeño claras y creó una cultura donde la mejora continua era valorada y recompensada. Su éxito no pasó desapercibido en la industria del transporte y logística en México. Roberto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias del sector, compartiendo sus metodologías.
Artículos en revistas especializadas destacaban cómo un mecánico sin educación formal universitaria estaba revolucionando prácticas operativas en una de las empresas de logística más grandes del país. Pero a pesar del éxito y el reconocimiento, Roberto nunca olvidó de dónde venía. Seguía viviendo modestamente, aunque ahora en una casa más grande y cómoda que había comprado para él y su madre, cuyo tratamiento médico estaba completamente cubierto por el excelente seguro de la empresa. Manejaba un auto sencillo, un Toyota Corolla, usado pero bien mantenido. Y cada sábado, sin falta, visitaba talleres mecánicos pequeños en diferentes colonias populares de la Ciudad de México. Fue en uno de esos sábados cuando la historia de Roberto completó su círculo. Roberto estaba visitando un taller modesto en la colonia Santa María, La Ribera, cuando vio a un joven mecánico no mayor de 25 años trabajando en un BMW con evidente frustración. El joven estaba rodeado de partes desarmadas, con un manual de servicio abierto y una expresión que Roberto conocía muy bien. La mirada de alguien que sabe que está en sobre su cabeza, pero no quiere admitir derrota. ¿Problema con el sistema de inyección?, preguntó Roberto acercándose. El joven levantó la vista, evaluando al extraño bien vestido que se acercaba a su trabajo. Sí, señor. El carro pierde potencia en aceleración. He revisado los inyectores, el filtro de combustible, la bomba de gasolina. Todo parece estar bien, pero el problema persiste. Roberto sonrió. ¿Puedo verlo? Durante la siguiente media hora, Roberto trabajó junto al joven mecánico, cuyo nombre era Miguel. Con paciencia, le mostró cómo hacer un diagnóstico sistemático, cómo escuchar ciertos sonidos, cómo interpretar el comportamiento del motor. Finalmente identificaron el problema, un sensor de masa de aire que estaba fallando intermitentemente de una manera que los diagnósticos computarizados estándar no detectaban fácilmente. ¿Cómo supo dónde buscar?, preguntó Miguel con asombro. Experiencia, respondió Roberto, y muchos años de cometer errores y aprender de ellos. Mientras conversaban, Miguel compartió su historia. Había estudiado mecánica automotriz en un CONALEP, graduándose con honores, pero no podía encontrar trabajo bien remunerado. Los talleres grandes querían mecánicos con años de experiencia, pero ¿cómo conseguir experiencia si nadie te daba la oportunidad? Había terminado trabajando en ese taller pequeño por un salario mínimo, haciendo principalmente trabajos básicos, sin oportunidad de desarrollar sus habilidades en vehículos más complejos. Roberto escuchó la historia con una sensación de déjà vu poderosa. Era casi idéntica a su propia historia cuando tenía 20 años, talentoso, pero sin oportunidades. «Miguel, ¿te gustaría trabajar en Transportes Mendoza?», preguntó Roberto directamente. Los ojos de Miguel se agrandaron. «¿Transportes Mendoza? ¿La empresa de logística?». «La misma. Estamos expandiendo nuestro departamento de mantenimiento. Necesitamos mecánicos jóvenes con talento que estén dispuestos a aprender. El salario inicial es de 18,000 pesos mensuales, con prestaciones completas y oportunidades de crecimiento basadas en desempeño». Miguel parecía estar a punto de desmayarse. 18,000 pesos era más del doble de lo que ganaba actualmente. «¿Por qué me ofrecería esto?», preguntó Miguel con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Ni siquiera me conoce». «Te conozco lo suficiente», respondió Roberto. «Vi cómo trabajas, cómo piensas y cómo no te rindes frente a un problema difícil. Eso me dice todo lo que necesito saber. Además», agregó con una sonrisa, «alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Solo estoy devolviendo el favor». Miguel aceptó, casi sin poder creer su suerte. Se convirtió en el primero de lo que Roberto llamaría el Programa de Desarrollo de Talento Joven, una iniciativa que lanzó formalmente en Transportes Mendoza 3 meses después.
El programa reclutaba mecánicos jóvenes talentosos de talleres pequeños, escuelas técnicas y comunidades desfavorecidas. Les ofrecía salarios dignos, capacitación intensiva y un camino claro de desarrollo profesional. En 2 años, el programa había reclutado a 40 jóvenes mecánicos, muchos de los cuales venían de circunstancias difíciles similares a las que Roberto había enfrentado. Lo que hacía especial al programa no era solo la capacitación técnica, sino el énfasis en valores. Roberto, personalmente, enseñaba sesiones sobre integridad profesional, sobre la importancia de honestidad con los clientes, sobre cómo el verdadero éxito profesional se construye sobre competencia y ética, no sobre atajos. La transformación en los jóvenes era notable. Roberto recordaba particularmente a Carlos, un chico de 20 años de Nezahualcóyotl, que había entrado al programa casi sin esperanza. Su padre había muerto, su madre trabajaba limpiando casas, y Carlos había estado a punto de abandonar la mecánica para trabajar de repartidor, porque pagaba mejor. 2 años después de entrar al programa, Carlos era uno de los mejores mecánicos del departamento especializado en sistemas de transmisión, ganando 30,000 pesos mensuales y ayudando a sostener a su familia. «Usted cambió mi vida, ingeniero Roberto», le dijo Carlos un día. Los jóvenes habían comenzado a llamarlo ingeniero. Aunque Roberto nunca había terminado una carrera universitaria, era un título de respeto por su conocimiento. «No, Carlos», respondió Roberto. «Tú cambiaste tu propia vida. Yo solo abrí una puerta. Fuiste tú quien tuvo el valor de atravesarla y el trabajo duro para aprovechar la oportunidad». La historia de Roberto Medina y el programa de desarrollo de talento joven llegó a la atención de los medios nacionales. Una reportera del periódico Reforma escribió un artículo extenso titulado «Del taller a la suite ejecutiva. Cómo un mecánico está transformando vidas». El artículo contaba la historia completa de Roberto, desde sus días difíciles hasta su posición actual, y destacaba cómo estaba usando su éxito para crear oportunidades para otros. El artículo generó una respuesta masiva. Roberto recibió cientos de correos electrónicos y llamadas. Algunos eran de jóvenes mecánicos buscando oportunidades, otros de empresarios inspirados a crear programas similares en sus propias compañías. Varios le ofrecieron posiciones ejecutivas mejor pagadas en otras empresas. Roberto rechazó todas esas ofertas. Su lealtad estaba con Ricardo Mendoza y Transportes Mendoza, la empresa que le había dado su oportunidad cuando más la necesitaba. Un sábado por la tarde, 2 años después de haber conocido a Ricardo, Roberto recibió una llamada pidiéndole que fuera a las oficinas centrales de Transportes Mendoza. Cuando llegó, encontró no solo a Ricardo, sino a Héctor Salazar y varios otros ejecutivos senior de la empresa. «Roberto, siéntate», dijo Ricardo con una sonrisa enigmática. «¿Qué sucede?», preguntó Roberto, ligeramente nervioso por la reunión inesperada. «Transportes Mendoza está expandiéndose», comenzó Ricardo. «Hemos adquirido 2 empresas de logística regionales más pequeñas, una en Guadalajara y otra en Monterrey. Esto casi duplicará el tamaño de nuestra operación». Roberto escuchó con interés, sin estar seguro por qué le estaban compartiendo esta información. «Esta expansión requiere una reestructuración de nuestro liderazgo», continuó Ricardo. «Vamos a crear una nueva posición, vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Talento. Esta persona será responsable de asegurar que nuestros estándares de excelencia se mantengan a través de todas nuestras operaciones en expansión y de replicar el programa de desarrollo de talento joven en nuestras nuevas ubicaciones». Ricardo hizo una pausa significativa. «Queremos que tú seas esa persona, Roberto». El silencio en la sala fue absoluto.
Roberto procesaba lo que acababa de escuchar. Vicepresidente era un título ejecutivo de alto nivel, el tipo de posición que típicamente requería un MBA de una universidad prestigiosa y décadas de experiencia corporativa. El salario sería de 150,000 pesos mensuales, agregó Héctor, más bonos por desempeño y participación accionaria en la empresa. Roberto se reclinó en su silla, abrumado. 150,000 pesos mensuales. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar en su vida. Señor Mendoza, yo no tengo educación universitaria, logró decir. No tengo las credenciales típicas para una posición así. Roberto, dijo Ricardo inclinándose hacia adelante, hace 2 años resolviste en 2 horas un problema que 35 especialistas con credenciales impresionantes no pudieron resolver en 2 meses. Desde entonces has transformado nuestro departamento de mantenimiento, creado una división completamente nueva y lanzado un programa que está cambiando vidas. Las credenciales en papel no significan nada comparadas con resultados reales. Además, intervino Héctor, hemos visto cómo lideras, cómo inspiras a las personas, cómo combinas competencia técnica con integridad moral. Esas cualidades no se enseñan en ninguna universidad. Roberto miró alrededor de la sala, viendo las caras de los ejecutivos que lo habían apoyado durante su crecimiento en la empresa. Todos sonreían con aprobación. Acepto, dijo Roberto finalmente, su voz firme, a pesar de las emociones que lo abrumaban. Y prometo que honraré esta confianza de la misma manera que he honrado cada oportunidad que me han dado. El aplauso en la sala fue inmediato y genuino. Esa noche, Roberto manejó de regreso a su casa en estado de shock emocional. Cuando entró, su madre estaba viendo televisión en la sala. A sus 65 años se veía mucho mejor que 2 años atrás. Su diabetes estaba controlada gracias al excelente tratamiento médico que podía pagar ahora. «Mamá», dijo Roberto sentándose junto a ella, «tengo noticias». Le contó sobre la promoción, sobre el nuevo salario, sobre cómo había pasado de ser un mecánico freelance, luchando por sobrevivir, a ser vicepresidente de una de las empresas de logística más grandes del país. Su madre lloró, tomando las manos de su hijo. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo entre lágrimas. «Siempre supo que eras especial, mijo». Los siguientes meses fueron intensos. Roberto viajó extensamente entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, estableciendo las nuevas operaciones y replicando los sistemas y programas que había desarrollado. En cada ciudad, reclutó jóvenes mecánicos talentosos de circunstancias difíciles, dándoles las mismas oportunidades que él había recibido. El programa de desarrollo de talento joven se expandió de 40 a 120 participantes en las 3 ciudades. Las historias de transformación se multiplicaron. Roberto mantenía contacto personal con cada participante, convirtiéndose en mentor y figura paterna para muchos de ellos. 1 año después de su promoción a vicepresidente, Roberto estaba en Guadalajara supervisando la inauguración de un nuevo centro de capacitación cuando recibió una llamada de Ricardo. «Roberto, enciende el noticiero nacional, Canal de las Estrellas». Roberto encontró una televisión y sintonizó el canal. El noticiero estaba transmitiendo un reportaje especial titulado «Oportunidad y transformación, el fenómeno Transportes Mendoza». El reportaje contaba la historia completa, desde el encuentro casual entre Ricardo y Roberto con el Porsche, hasta el programa masivo de desarrollo de talento que ahora estaba transformando vidas de jóvenes en 3 ciudades. Incluía entrevistas con varios de los jóvenes mecánicos cuyas vidas habían sido cambiadas por el programa. «Antes de este programa no tenía futuro», decía Miguel en la pantalla, el primer joven que Roberto había reclutado.
Ahora soy supervisor de mantenimiento, gano bien y estoy comprando una casa para mi familia. Todo porque alguien creyó en mí. El reportaje concluyó con una entrevista a Roberto. El periodista le preguntó qué lo motivaba a poner tanto esfuerzo en ayudar a jóvenes mecánicos. «Alguien me dio una oportunidad cuando yo la necesitaba desesperadamente», respondió Roberto en la pantalla. «Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su situación actual o en sus credenciales, sino en su carácter y su voluntad de trabajar duro. Ahora es mi responsabilidad multiplicar esa lección, dar a otros las mismas oportunidades que yo recibí». El impacto del reportaje fue inmediato y masivo. Transportes Mendoza recibió miles de solicitudes de jóvenes queriendo unirse al programa. Otras empresas comenzaron a contactar a Roberto pidiendo asesoría para crear programas similares. Universidades lo invitaron a dar charlas sobre desarrollo de talento y liderazgo transformacional. Pero lo que más conmovió a Roberto fue un video que recibió 3 días después del reportaje. Era de un joven de 18 años llamado Fernando, de Oaxaca. Fernando hablaba desde un taller mecánico pequeñísimo, explicando que había abandonado la escuela para ayudar a su familia. Había visto el reportaje y quería saber si había alguna oportunidad para alguien como él. Roberto llamó personalmente a Fernando esa misma noche. «Ven a Ciudad de México la próxima semana. Pagaremos tu transporte y hospedaje. Quiero conocerte». Fernando resultó ser exactamente el tipo de talento que Roberto buscaba: hábil, hambriento de aprender y con una ética de trabajo excepcional. Se convirtió en uno de los estudiantes destacados del programa. 3 años después del encuentro inicial con el Porsche, Roberto Medina estaba de pie en el escenario del Centro Banamex en Ciudad de México, dando el discurso principal en la Convención Nacional de Logística y Transporte. La audiencia era de más de 2,000 empresarios ejecutivos y profesionales del sector. «Cuando tenía 35 años», comenzó Roberto, «mi vida estaba en su punto más bajo. Había perdido mi taller, estaba trabajando esporádicamente y no veía futuro. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Alguien me vio no por mi situación, sino por mi potencial. Alguien me dio una oportunidad basándose en mi competencia y mi carácter, no en mis credenciales o mi apariencia». Roberto pausó, dejando que sus palabras resonaran. «Esa oportunidad cambió mi vida. Pero más importante, me enseñó una lección crucial, que hay talento extraordinario en lugares inesperados, en talleres modestos, en comunidades olvidadas, en jóvenes sin oportunidades, pero con inmensa capacidad. Nuestro trabajo como líderes empresariales no es solo buscar talento en los lugares obvios, sino ser lo suficientemente audaces para encontrarlo donde otros no miran». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. El programa de desarrollo de talento joven de Transportes Mendoza no es caridad. Es inversión inteligente en talento subaprovechado. Los 120 jóvenes que hemos reclutado no están aquí por compasión. Están aquí porque son competentes, porque trabajan duro y porque están transformando nuestra empresa con su energía y dedicación. Roberto hizo contacto visual con la audiencia. «Mi desafío para ustedes hoy es simple. ¿Cuántos Roberto Medinas hay en su ciudad que solo necesitan una oportunidad? ¿Cuánto talento están dejando sobre la mesa porque están buscando solo en los lugares tradicionales?» El aplauso fue ensordecedor y prolongado. Después del discurso, docenas de empresarios se acercaron a Roberto queriendo aprender más sobre cómo replicar el programa en sus propias organizaciones. Esa noche, en la cena de gala de la convención, Roberto se sentó junto a Ricardo Mendoza. «¿Recuerdas ese día con el Porsche?», preguntó Ricardo con una sonrisa nostálgica. «Como si fuera ayer», respondió Roberto. «Cambió completamente mi vida.
También cambió la mía, dijo Ricardo sorprendiendo a Roberto. Me recordó algo que había olvidado en medio del éxito y el crecimiento corporativo. Me recordó que el verdadero valor está en las personas, en su carácter y competencia, no en títulos o apariencias. Tú no solo resolviste el problema de mi Porsche ese día, Roberto. Me ayudaste a resolver un problema mucho más importante en mi forma de pensar sobre talento y liderazgo. Los dos hombres brindaron en silencio, honrando el momento que los había unido y el impacto que había tenido en cientos de vidas. Hoy, 5 años después de ese encuentro casual con un Porsche descompuesto, Roberto Medina es vicepresidente ejecutivo de Transportes Mendoza y cofundador de la Fundación Oportunidad y Talento, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar y desarrollar talento en comunidades desfavorecidas a través de toda México. El programa de desarrollo de talento joven se ha expandido a 6 ciudades y ha transformado las vidas de más de 300 jóvenes. Miguel, el primer recluta, es ahora gerente de mantenimiento en Guadalajara. Carlos está completando una ingeniería en la UNAM que la empresa está patrocinando. Fernando, el joven de Oaxaca, se está especializando en sistemas eléctricos de vehículos híbridos y ya ha desarrollado 2 innovaciones que la empresa ha patentado. Pero más allá de los números y los éxitos medibles, lo que Roberto valora más es algo intangible, el ciclo de gratitud y oportunidad que ha creado. Los jóvenes que él ayudó ahora están ayudando a otros. Varios de los graduados del programa han regresado a sus comunidades de origen y están creando sus propios programas de mentoría para jóvenes mecánicos. Roberto ya no conduce un Toyota Corolla usado. Ahora maneja un Porsche 911, un regalo de Ricardo en el 5º aniversario de su ingreso a la empresa. Pero cada sábado, sin falta, Roberto visita talleres mecánicos pequeños en diferentes colonias de la ciudad, buscando el próximo talento escondido, la próxima persona que solo necesita una oportunidad para demostrar su valor. Porque Roberto Medina aprendió la lección más importante de su vida, que el éxito verdadero no se mide por cuánto ganas o qué título tienes, sino por cuántas puertas abres para otros, por cuántas vidas tocas positivamente y por cómo usas tus bendiciones para multiplicar oportunidades. Y todo comenzó con un simple acto de competencia y honestidad, con un mecánico que resolvió un problema que 35 especialistas no pudieron, no porque tuviera mejores computadoras o certificaciones más impresionantes, sino porque tenía algo que ninguna máquina puede reemplazar: experiencia genuina, intuición técnica desarrollada durante décadas y la integridad de hacer siempre el trabajo correcto, sin importar quién estuviera mirando. La historia de Roberto Medina es un testimonio de que el talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Y que cuando unimos talento con oportunidad, cuando valoramos carácter sobre credenciales y competencia sobre apariencias, podemos crear transformaciones que cambian no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.